Y este es Peloduro. Esto es es una caricatura de Peloduro que representa a Tortorelli, que fue un candidato que hubo en la década de los 50, que prometía que todas las calles serían embajadas y de las canillas saldría vino, y era muy disparatado, era un personaje muy pintoresco. Y Acuña de Figueroa, que es nuestro primer poeta, pero también fue un satirista muy importante. El libro se llama Cuatro páginas arrancadas, la historia del humor escrito en Uruguay, porque el texto más emblemático de Acuña de Figueroa fue arrancado de sus obras manuscritas y fue publicado como clandestinamente 60 años después de su muerte, que es la nomenclatura de Apología del Carajo. Entonces acá se simboliza en la tapa ese arrancar de páginas que quizá esté basado en cierto pudor que tiene la sociedad uruguaya con todo lo que es lo sexual, con todo lo que es el humor más hedonista. ¿Cómo cambia el siglo XX en cuanto al humor? Bueno, el siglo XX tenemos como un hiato. El humor nunca dejó de existir, pero sí el humor pasa de haber muchas publicaciones satíricas propiamente dichas a formar parte, a tener un cuarto dentro de lo que es la prensa periódica. Vienen los avances tecnológicos que permiten que la prensa tenga su apogeo. Entonces el humor pasa a ser una sección en los diarios. Entonces tenemos algunas publicaciones en las primeras décadas del 20 que son eminentemente o que tienen una gran porción de humor, pero ya lo vemos como más integrado. Sin embargo, tenemos como más disperso ahí. Las primeras décadas hasta 1943, que viene como que el paradigma, como la publicación más importante de humor en Uruguay, que es Peloduro, que va de 1943 al 65, que es emblemática de Julio Emilio Suárez, que fue uno de los humoristas más importantes. Después tuvimos también a Wimpy, que estuvo en Las Dos Orillas y que también escribió en Peloduro. ¿Por qué es importante Peloduro? Así como más adelante El Dedo y Guambia, o Lunes, pues son publicaciones que el humorismo se desarrolló mucho en el campo del periodismo, como la escritura también. Muchos escritores que también trabajaban, la gente letrada trabajaba en el periodismo. Por ejemplo, Marcha, muy prestigioso semanario de izquierda, tenía unas páginas de humor y ahí escribía, por ejemplo, Benedetti, también el propio Netti, que uno no lo asocia a lo humorístico, pero también tenía una columna de alacraneo literario. Y es Marcha desde el 39 hasta el 73 tenía siempre constante el humor, y uno no asocia a Marcha la parte humorística, pero en realidad fue una constante. Escribió Juseca ahí, por ejemplo. Y entonces Peloduro saca también, tanto como Marcha, aglutina a casi todos los que escriben humor en ese momento. También gente asociada a la izquierda. Julio Emilio Suárez era comunista, también escribió ahí Benedetti, en la última época Lina Berro, que es una humorista muy importante, que un ambiente hipermasculinizado. Ella hizo una obra única. Carlos María Gutiérrez, gran periodista, fue humorista también. Se burlaba de la burguesía. Se burlaba de la burguesía. El personaje de ella era Mónica. Era una concheta, que su marido era estanciero. Y ella había sido también de clase alta, porque era nieta de Berro, el que había sido presidente. Entonces era una familia aristocrática que había caído un poco en desgracia, y ella salió al ámbito del periodismo, empezó en El País y empezó a escribir crónicas de moda, empieza a ponerle chispa, y después escribe en la revista Lunes, que si bien los hermanos Ye, que después son los de Telecataplum, están asociados a lo que es la derecha. Jorge incluso llegó a escribir en Murga, en Los Diablos Verdes, que la Murga acá eminentemente es de izquierda, pero el hermano Daniel sí hizo humor de derecha. Y sin embargo la revista Lunes, que es la otra revista grande aparte del Peloduro, también aglutinó a personas como Carlos María Gutiérrez, como César Dicandia, Lina Berro, y también tenían un humor crítico con el gobierno, por ejemplo el gobierno blanco, el gobierno de Luis Alberto Herrera, y también que tenía Benito Nardone, que fue su carta ganadora, y Benito Nardone era un reconocido... Era una persona que estaba afín al régimen fascista, admiraba a Mussolini. Después cuando se desclasifican documentos, resulta que Benito Nardone
era uno de estos, era como un informante de la CIA. Hay una calle cerca de la Facultad de Ingeniería con el nombre de él. Entonces se burlaba mucho de Nardone, todo, y también había un humor muy costumbrista. Acá el humor emana mucho del periodismo y también el costumbrismo. Y los cronistas, tanto los periodistas como los cronistas, como el hachero, hubo cronistas, de repente estaba Sansón Carrasco, pero también hubo cronistas que le pusieron chispa a la crónica. Y esos cronistas chispeantes también vinieron al bando del humorismo, como el hachero, bueno, el propio Jorge Sheck, que escribía como una cosa medio costumbrista, que era el flaco Cleanto. Entonces tiene una beta muy así, muy emanada del campo del periodismo, siempre como al margen de la gran literatura. Grandes escritores escribieron humor, como Benedetti o Onetti, y muchos amparados en el seudónimo. Cosa un poco absurda, porque el ambiente era tan chico que todos sabían quiénes eran, pero era como una necesidad tal vez de separar la paja del trigo. Esta es mi obra seria y esta es mi obra... Mejor es Menelao, ¿es de Menealo es de Benedetti. ¿De qué año? Y la primera serie sale en el 51, por ahí, fue la primera década de los 50. Y eso es súper representativo del lugar del humor en el Uruguay, es un lugar como secundario, porque las obras completas de Benedetti ya se han repasado una y otra vez, han salido muchas veces, pero la parte, lo que escribió de humor no. Entonces los libros de humor no los puede comprar en una librería de usado. Acá las mismas ediciones de 1961, 65, hay una del 57, que fue muy popular en su momento. Entonces muchos libros de humor, acá hubo muchos libros de humor también. Tenemos, por ejemplo, a Manuel de Castro, muchos escritores que escribieron como con humor, el que hacía Isidro Más de Ayala, que fueron muy populares en su momento. El propio Wimpy, que le va mejor en Argentina, porque bueno, consigue una audiencia muy grande. Hubo libros de humor, la mayoría son recopilaciones de artículos. La mayoría de los libros son recopilaciones de artículos. Los libros de humor que tenemos dentro como del canon, los libros de Lina Berro, los de Peloduro, casi todos son la editorial Alfa o de la editorial Arca. El apogeo fue entre el 43 y cuando viene la dictadura. Peloduro cierra en el 65 y ahí empieza, con la crisis social, empieza el declive del humor, porque también vivimos como un estado más autoritario. Si bien la dictadura llega en el 73, previamente ya tenemos represión, ya tenemos censura, autocensura, tenemos un Estado que ya comete crímenes de lesa humanidad. Y ahí antes apaga el humor, se empieza a apagar el humor. Empieza a ser más difícil, pero sigue. Después está la revista Misiadura, muy combativa, y en dictadura también se tiene la idea de que se interrumpió el humor, pero no fue así. En los años, como Caetano habla de etapas de la dictadura, y la primera etapa es la comisarial, que son los primeros años hasta el 76, y de repente sí en los primeros años es difícil encontrar. Pero después tenemos la editorial de Acali, tenemos el humor en la escuela del maestro Firpo, tenemos ejemplos de humor. No dejó de haber humor, y la revista La Pipeta, pero también va de la mano de la crisis económica, que las publicaciones periódicas dejaron de poder sostenerse. De poder sostenerse, pero Juseca también tuvo un muy buen momento, en los 70. Y ahí llegamos a lo que es la reapertura democrática, pero a partir de los 80 ya empieza a liberarse más. En el 82 sale El Dedo, que después de Peloduro es otra revista que aglutinó a todos los que hacían humor, de las promociones anteriores incluso, como Juseca, a César Di Candia, una revista como más completa, que tiene como modelo humor registrado de Argentina. En Argentina. Dura solo 7 números. Cuando van a salir a sacar el octavo, le llega a Davesies, el director, le llega la información de que que estaban esperando que saliera para decomisarla, entonces ni la imprime. Al año siguiente sale Guambia, que es del mismo equipo, pero no firma. Y Guambia se mantuvo hasta el 2000 impresa, y hasta el 2012 parte del periódico Últimas Noticias y digital. Pero la época de oro de Guambia es es del 83 hasta el mediados de los 90. ¿Lo gráfico acompaña siempre? ¿Desde qué momento acompaña lo gráfico? Lo gráfico acompaña con eso. La litografía, ya con la litografía empieza a ver como La Ortiga, periódicos satíricos del siglo XIX, ya empieza a acompañar, ya empieza a ir de la mano. Después
lo que es lo secuencial, lo secuencial que asociaríamos lo que es la historieta, eso más hacia final del siglo XIX, principios del XX, vemos ejemplos. Independiente de lo escrito. Independiente de lo escrito, pero también tiene un componente escrito. Y vemos que nada, es un componente, hay como una simbiosis entre lo gráfico y lo escrito desde mitad del siglo XIX. También irrumpe la caricatura, que vienen los franceses, así, los mismos que introdujeron lo que es la litografía y la fotografía acá en la Cuenca del Plata, y también fueron los que introdujeron la caricatura, los retratos recargados, o sea, caricabi. Que la caricatura empieza a hacer eclosión, empieza a proliferar a partir de la mitad del siglo XIX, y después se volvió indisociable. Por ejemplo, un presidente como Lindolfo Cuestas, que le decían feólfo, porque era muy, muy feo desde un punto de vista hegemónico, le hacían caricaturas, pero eran bestiales las caricaturas que le hacían. A todos los políticos les hacían caricaturas, a todos los personajes, toda la gente notoria. ¿Tu libro incluye imágenes? El libro hace referencia a todos los tipos de humor, el radial, el televisivo, pero decidimos que fuera Escrito. Solo escrito. Solo escrito. Sí, sí. Te agradezco mucho, fue un gustazo conocerte y conocer este libro y esta recopilación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.